Bienvenidos al curso de Infectología Virtual del Hospital Vargas de Caracas 2021 con el apoyo de Proyecto 1113. Suscríbete al canal para obtener información y actualización de este curso. Clase 3. Hola, muy buenas tardes. Da un gusto saludarlos. Placer poder compartir con ustedes, estudiantes de posgrado de diferentes especialidades de mi país. Gracias por la invitación a doctor Manuel Guzmán, a Mario Comegna. De verdad que un gustazo poder compartir con ustedes. Y voy a compartir mi pantalla para iniciar esta presentación. Ok, entonces me comentaron hablar un poquito sobre el tema de hallazgo de resistencia bacteriana en Venezuela y nada, voy a tratar de dar un paseo sobre los principales mecanismos de resistencia que estamos viendo en nuestro país, un poco con data generada en Venezuela y algunos aportes de otras plataformas que hemos podido también obtener data valiosa para nuestro país. Mi declaración de conflicto, y ahorita trabajo para Pfizer, sin embargo esta presentación es todo bajo mi experiencia y conocimientos adquiridos en la academia, la Universidad Central de Venezuela, Cátedra de Microbiología, Escuela de Bioanálisis, y lo que he podido realizar de investigación allí, totalmente académica y científica. Y esta es la ruta a compartir un poco, un muy breve panorama de la resistencia y después entrar en los principales mecanismos que vemos en nuestro país y que también en todo el mundo en gran positivos y en gran negativos. Y después tratamos de hacer un breve resumen de lo que conseguimos. Entonces, cuando uno analiza el tema de la resistencia bacteriana como problema de la salud pública, no hay duda que hay una gran cantidad de trabajos importantes y es un punto que hemos venido escuchando por muchos años. Me gusta colocar un poco este trabajo porque es desarrollado por un estadístico, por un economista, el doctor Jim O'Neill, año 2014, y indudablemente las proyecciones que él genera en este estudio llamaron mucho la atención. Él hablaba para la época, si no se trabajaba de manera organizada en el tema de resistencia, iban a haber más de 10 millones de muertes para el 2050, el gasto económico iba a ser tremendo y la mortalidad generada por cada una de las regiones del mundo también era bien relevante y Latinoamérica con uno de los porcentajes más elevados. Esto generó mucho ruido. Cuando uno ve el tema de la pandemia y todo lo que hemos observado con la diseminación de diversos mecanismos de resistencia, indudablemente que estos tiempos se han acortado y probablemente estas cifras, si no se trabaja de la manera correcta, la vamos a estar viendo en un tiempo más temprano. Y eso ha generado mucho impacto y es un llamado de atención para todos los países en organizarnos un poco en cómo vamos a manejar el tema de la resistencia bacteriana. Igualmente en el 2016-2017 la OMS publica un listado de microorganismos con diferentes prioridades desde el punto de vista de la resistencia que expresan. Microorganismos que ya conocíamos de hace muchos años previo a este listado, pero que se tienden a organizar acá. Hay una prioridad crítica donde están los microorganismos que más problemas nos generan desde el punto de vista de resistencia y son gran negativos fundamentalmente. Todos ellos coinciden con la resistencia carbapenémica como principal problema. Y ahí vamos a ver un poco qué ocurre en nuestro país. Y también dentro de lo que es la prioridad elevada se encuentran los gram positivos, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, que es a lo que vamos a hacer referencia un poco en esta presentación. Entonces ahí están los principales problemas. En algún momento se agrupaban en estas siglas ESCAPE, después ESCAPE. Lo que está en verde más oscuro son gram negativos, Klebsiella, Cinetobacter, Pseudomonas, Enterobacter. Después acá la E significa enterobacterales o enterobacterias en líneas generales, y la C sustituye a la K de Klebsiella, y aquí entra Clostridium difficile, que es un problema en muchos países, tal vez en Venezuela no tanto, pudiera ser un tema más bien de poca investigación sobre este microorganismo, pero no es algo que genere ruido en nuestro país.
buscando también un poco de analogía sobre lo que se expresa en este tipo de data de prioridades críticas por la OMS. Cuando uno revisa este estudio del CENTRI sobre infecciones del torrente sanguíneo, 20 años de revisión, y uno ve aquí el comportamiento en las diferentes regiones y vemos cómo en Latinoamérica eh, microorganismos como Escherichia coli constituyen un gran problema en bacteremia, pero Staphylococcus aureus también, de manera importante, Klebsiella, Pseudomonas. Ahí están, son esos microorganismos que aparecen en ese listado los que generalmente nos generan problemas. Cuando vemos un poquito el comportamiento también desde el punto de vista de Staphylococcus aureus meticilino resistente, en donde es más problemático tiende a ser en Norteamérica, pero Latinoamérica acá en verde también se mantiene allí con cifras importantes. Si nos vamos hacia los enterococos con resistencia a glicopéptidos, resistencia a vancomicina, igualmente en Norteamérica es donde se reporta mayores problemas, y acá en verde Latinoamérica con menores problemas. Cuando uno ve más o menos el contexto de Latinoamérica, los gram positivos son un dolor de cabeza, pero no al nivel que uno puede ver de repente en Norteamérica, en algunos países de Europa. Pero cuando nos vamos hacia los gram negativos, sí es un problema mayúsculo y de manera más importante en la región, en Latinoamérica, que en otras regiones del mundo. Aquí vemos más o menos cómo es el comportamiento de microorganismos productores de BLE, específicamente Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, de estas betalactamasas de espectro expandido, y cómo las enterobacterias resistentes a carbapenémicos también se vienen incrementando año tras año. Este es comportamiento de todo el mundo, de lo que se aporta de data para el CENTRI en estos 20 años. Y cuando vemos acá en enterobacterias multidrogoresistentes y que expresan resistencia a un número importante de antibióticos, también vemos que hay una tendencia al incremento de la detección de este tipo de microorganismos. Entonces, esa es la realidad, es el mundo en donde nos movemos desde el punto de vista de resistencia bacteriana, y lo importante es entonces ir viendo cuál es la data que tenemos en nuestro país. Y la data que y nosotros somos afortunados en Venezuela de contar con una institución, un organismo donde se recopila, donde se almacena y donde nosotros podemos buscar datos, que es Provenra, nuestro programa venezolano de resistencia a los antibióticos, por muchos años vinculado a él, y sigo trabajando con Provenra, con el doctor Guzmán, con Alfonso, con un equipo tremendo, con Yelia, trabaja y nos da un soporte increíble. Pero aquí está la data, y la idea es entonces ir comentándoles un poco sobre estos principales problemas de resistencia y qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Aquí tenemos data cargada hasta el 2018, el dato 2019-2020 se está en fase de análisis y depuración. Y ustedes pueden navegar sin ningún problema en esta plataforma e ir haciendo búsqueda de los diferentes microorganismos y sus perfiles de resistencia bajo el interés que cada uno de ustedes tenga. O sea, cuando nos vamos a los principales hallazgos en gram positivos, comenzamos aquí con Staphylococcus aureus. Aquí tenemos la data entre 2015 y 2018. Cada barra se correlaciona con un año, y lo que vemos con esta sombra poco oscura es simplemente lo que más nos interesa desde el punto de vista del perfil de resistencia. Entonces vemos aquí un comportamiento de Staphylococcus aureus resistente a meticilina que está entre un 52-54%. Y esto lo interesante es que cuando hablamos de Staphylococcus aureus resistente a meticilina es por la presencia de una PVP modificada, ¿okay? La famosa PVP2A. Y estos Staphylococcus aureus, cuando tienen este mecanismo, son resistentes a todos los betalactámicos que pueden servir como opción terapéutica para un Staphylococcus aureus, excepto las cefalosporinas llamadas de quinta generación, como ceftarolina o ceftobiprol, que sí son activas contra estos Staphylococcus aureus. Eso quiere decir que Staphylococcus aureus y betalactámicos en nuestro país, más o menos la mitad son resistentes a este grupo de antibióticos. Cuando revisamos un poco qué ocurre con los glicopéptidos, que tienden a ser opciones terapéuticas importantísimas para los gram positivos, nos encontramos con un nivel de resistencia bajito, entre 2-3%,
y acá hago la acotación de que hay que revisarlo. Desde que yo recuerdo y hemos investigado muchísimo en Venezuela, no ha visto una resistencia a vancomicina confirmada en Staphylococcus aureus. La mayoría de estos aislados que aparecen allí, cuando se busca la confirmación, o no existe el aislado o simplemente eran falsas resistencias. Entonces, el llamado allí es, siempre que ustedes tengan un Staphylococcus aureus y un reporte de resistencia, eso tiene que estar confirmado. Desde el 2012 la primera detección de este tipo de aislados en Norteamérica, en Michigan, y no hay más de 50 casos reportados en el mundo hasta este momento. Entonces, un hallazgo extraño y atención allí cuando aparezca ese tipo de comportamiento. Lo mismo con Linezolid, hay resistencia ya reportada en el mundo, pero sigue siendo baja. Entonces, el llamado allí es ese tipo de resistencia cuando aparece en nuestras instituciones tienen que estar confirmadas. Otra opción terapéutica importantísima es trimestoprim sulfamethoxazole. Acá cuando uno ve hasta la data para el año 2018, columna naranja, es donde vemos mayor comportamiento de susceptibilidad y alrededor de un 20% de resistencia. Ese otro comportamiento que siempre tratamos de analizar porque no nos cuadraba mucho con lo que se observa en la región y con lo que veníamos observando desde el punto de vista de investigación. Y ya vamos a darles más detalles de esto. Fíjense que los otros años se ve un porcentaje de resistencia más elevado. En el 2018 no tanto, y lo que hemos visto preliminarmente, 2019, 2020, es que es menor el porcentaje de resistencia todavía. Y eso sí se correlaciona con lo que uno ve. Creo que trimestoprim sulfa es una excelente opción terapéutica para nuestros estafilococos aureus. Y con respecto a clindamicina, otra opción terapéutica, ahí estamos alrededor de un 30% de resistencia. Quería mostrar data del país en cada uno de los problemas. Este es un estudio del grupo de Armindo Peroso en Zulia, y ellos allí, fíjense, el problema de resistencia a meticilina en Staphylococcus aureus es mayor, alrededor de un 70%, y fíjense allí la resistencia a trimestoprim sulfa alrededor de un 5%. Y esto se correlaciona mucho con el clon chileno cordobés, que es el que uno tiende a ver acá en Venezuela. Por eso es que esos valores muy incrementados de resistencia a trimestoprim sulfa tienden a no correlacionar con lo que uno ve desde el punto de vista de investigación. Entonces, atención allí con ese análisis de susceptibilidad a trimestoprim sulfa que estemos viendo en nuestras instituciones. Bien, fíjense acá, vancomicina y teicoplanina en esta revisión, en este estudio de Castellanos del Zulia, no hay resistencia y eso es lo que uno debería estar esperando. Este otro estudio lo quise traer también del año 2020, de investigación de nuestro país. Interesante porque aquí se hizo una caracterización molecular para ver si se evidenciaban el casé genético vinculado a cepas de origen comunitario versus el casé genético vinculado a cepas del hospital, y se consiguen de las dos. Es decir, que en nuestro país, y eso también lo sabemos hace un buen tiempo, circulan clones de Staphylococcus aureus resistente a meticilina de origen comunitario y también de origen hospitalario, y con una tendencia mayor a presentarse el clon de la comunidad, que es lo que uno está observando en el mundo también. Entonces, en Venezuela hay Staphylococcus aureus resistente a meticilina de origen comunitario sin duda. Y este es un trabajo también del año 2017, un análisis de Staphylococcus aureus en toda la región de Latinoamérica, participó en nuestro país también, a través del doctor Guzmán Blanco, aquí hay aislado de instituciones principalmente privadas, pero bueno, el dato es importante. Fíjense acá, la resistencia a meticilina, 57% aproximadamente, y 43% de estafilococos meticilinos sensibles, más o menos lo que vimos también en la data de Provenra. Y cuando vemos a los clones que circulan, vemos que el clon de verde oscuro es el chileno, que es trimestoprim sulfa sensible, que es lo que uno espera, y en color azul acá el clon comunitario, la clona USA 300, que se ha diseminado por todo el mundo, y es lo que uno se espera y lo que ha venido viendo en el país. Entonces, esa es la data que nosotros tenemos y que también la observamos en Provenra. Esto es data desde Atlas, ¿okay? Acá contribuyen
el país con aislado de algunas instituciones y lo quería traer también porque acá aparecen incluso antibióticos nuevos y es importante ese dato. Entonces, acá tenemos ceftarolina, que es esta cefalosporina de quinta generación que les comentaba, que es activa precisamente contra los estafilococos aureus resistentes a meticilina. Y fíjense que el punto de corte de resistencia, que es mayor o igual a 8, no hay ningún aislado resistente, la mayoría son sensibles y solo un 0.5% entra allí en categoría sensibles dosis dependientes para este antibiótico. Si uno revisa vancomicina abajo, no hay ningún reporte de resistencia a vancomicina, es lo que uno espera. Si uno busca linezolid, tampoco hay resistencia a linezolid. Y esta data cuadra mucho con lo que uno se espera desde el punto de vista de investigación y lo que hemos visto circulando en Venezuela. Cuando nos vemos a otros de los cocos gram positivos que pudieran generar problemas en nuestro país, comenzamos acá con Enterococcus faecalis, mantiene un muy buen nivel de sensibilidad a las opciones terapéuticas disponibles. Fíjense, ampicilina, ampicilbactam, un perfil de sensibilidad similar y es lo que uno espera, ¿okay? Prácticamente cercano al 100%, incluso ese porcentaje bajo de resistencia merece una atención especial y confirmarlo realmente. Pero estos son los comportamientos. Linezolid, un buen nivel de sensibilidad, igualmente el llamado resistencia a linezolid en este tipo de microorganismos hay que confirmarla. Si nos vamos a los glicopéptidos, vancomicina, también prácticamente 100%. Y acá data que se está depurando, esto es tetraciclina, no es una opción terapéutica que uno piense mucho en Enterococcus faecalis. Y igualmente teicoplanina acá, algunos porcentajes de resistencia que ameritan siempre estar confirmándolo. ¿Okay? Entonces, ese es el llamado. Fíjense acá, un 8% de resistencia al linezolid y se hace el llamado de atención, hay que revisarlo. Y ustedes en sus instituciones, cuando tengan reportes de este tipo, tener siempre presente que son resistencias que hay que confirmar en este tipo de microorganismos. En Enterococcus faecium la realidad es diferente. Ahí sí sabemos que la resistencia a glicopéptidos es un poco más frecuente. Este es un microorganismo que habitualmente presenta resistencia de forma natural a ampicilina y ampicilina surfactant también. Acá lo vemos, fíjense, las barras amarillas, alrededor de un 60 por ciento de susceptibilidad, es decir, que estamos hablando, de resistencia, ¿ok? Sobre 60-65%. Cuando nos vamos al linezolid, hay algunos cerca de un 12% de resistencia que también siempre hay que revisarlo. Y fíjense, cuando comparo vancomicina y teicoplanina, más o menos bastante parejo el porcentaje de resistencia entre los dos, ¿ok? Se ve un poquito más de resistencia a vancomicina que a teicoplanina, eso lo puede uno esperar dependiendo de ciertos genotipos. Pero bueno, acá la resistencia a betalactámicos la esperamos por un tema de modificación de PBP y la resistencia a glicopéptidos también se sabe que existe, se ha reportado, a veces se generan brotes, se ha controlado muchísimo este tipo de resistencia a glicopéptidos en nuestras instituciones y es la data que tenemos hasta el 2018. ¿Okay? Entonces, son los principales gran positivos desde el punto de vista de problemas de resistencia bacteriana. Cuando uno revisa Streptococcus pneumoniae, mantiene un buen perfil de sensibilidad incluso a la penicilina, muy poco porcentaje de neumococos con sensibilidad disminuida a los betalactámicos, buen nivel de sensibilidad a ceftriaxona también. Streptococcus piógenes igual, mantiene una susceptibilidad 100% a penicilina en nuestro país. Así que resistencias a betalactámicos en neumococo, estreptococcus piógenes siempre tienen que llamar la atención porque mantienen un buen nivel de sensibilidad. Otra cosa es lo que tiene que ver con macrólidos en ellos, donde sí empieza uno a ver un poco más de resistencia. Ese es el resumen que tenía allí un poco con los gram positivos, y esto es data también de grupo de Peroso en Zulia, y fíjense allá, un 7.8% de resistencia a vancomicina, no hay resistencia a linezolid en estos Enterococcus faecium.
y la mayoría de la resistencia es por el famoso operón BAN A, que genera resistencia de alto nivel tanto a la vancomicina como a la teicoplanina. El operón BAN B, otro tipo tiene una estructura diferente, tiende a generar más resistencia a la vanco que a la teicoplanina, y eso pudiera evidenciar un poquito el por qué a veces vemos más resistencia a vancomicina que a teicoplanina. Y eso se ha demostrado incluso en el país. Acá abajo vemos una publicación de la doctora Lorena Abadía de Cumaná, donde se hace detección de este genotipo VAN-B y tiene ese comportamiento de más resistencia a vancomicina y mantiene susceptibilidad a la teicoplanina. Bien. Cuando nos vamos hacia los gran negativos, el dolor de cabeza de la región y también de nuestro país, entonces, bueno, vamos a ir haciendo aquí algunas consideraciones. El tema de beta-lactamasa de espectro expandido es fundamental y cada vez que veamos enterobacterias, un punto clave. Recordemos que estas son enzimas que hidrolizan a prácticamente todos los beta-lactámicos, al menos hasta las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, y lo que no hidrolizan fundamentalmente son carbapenémicos. Están asociadas a genes plasmídicos, circulan en coli, en Klebsiella, muy asociadas al ambiente hospitalario, pero también a la comunidad de una forma importantísima. Vemos que en Escherichia coli estas cepas productoras de BLE alrededor de 20-25%, y cuando nos vamos a los carbapenémicos, interesante ver que ya para el ertapenem hay un 5-7% de resistencia y para imipenem, meropenem 2%. No es tan alarmante, pero empieza a haber ruido de lo que está ocurriendo allí con resistencia a carbapenémicos en nuestras enterobacterias. ¿Okay? Entonces, BLE en coli, importantísimo, y sobre todo en infecciones urinarias asociadas a la comunidad, cada vez lo vemos con mayor frecuencia. Cepas productoras de BLE y que en algunos casos van a tener que ir a tratamiento con carbapenémicos como ertapenem, ¿okay? O si es el caso, se puede utilizar incluso algún aminoglicosio si está sensible, pero es la realidad de lo que estamos viendo en nuestras Escherichia coli. El clon que circula con mayor frecuencia en el mundo y en nuestro país es este clon ST131, productor de un tipo de beta-lactamasa de espectro expandido que se llama CTXM15, que además tiene resistencia asociada a fluoroquinolona y muchas veces a gentamicina también. Entonces, ojo allí. Interesante ver que uno en este tipo de aislado a veces ve el trimetoprim sulfa sensible, que se dejó de usar tanto, y uno ve cepas productoras de BLE con trimetoprim sulfa sensible, con nitrofurantoína sensible, y pueden ser una opción terapéutica adecuada en muchos casos. Y en Klebsiella pneumoniae, este clon es CT11 es otro de los que está circulando con mucha frecuencia. Si uno ve los tipos de BLES que están circulando en Venezuela, no hay dudas que CTXM es la más importante. Desde hace muchos años se evidenció, y acá recientemente, en 2017, también lo mismo. Mucho genotipo TEN, pero cuando uno hace el análisis fino, la principal beta-lactamasa de espectro expandido en nuestro país es CTXM, sin ninguna duda. Cuando vemos la data de Atlas, más o menos refleja lo mismo, producción de BLE 32-37% y resistencia a carbapenémicos muy baja. Y este porcentaje de resistencia a un antibiótico nuevo, que es Ceftaxima-Vivactam, un antibiótico que cubre carbapenemasa, y que cuando uno ve resistencia a este antibiótico es porque hay metaloenzima. Y nosotros hemos visto reportes de metalobeta-lactamasa, un tipo de carbapenemasa, y eso justifica esta resistencia a Ceftaxima-Vivactam. Vamos a ir viendo igual algunos comentarios adicionales. Cuando nos paseamos por Klebsiella pneumoniae, aumenta el nivel de producción de BLE 35 hasta 40%, y si nos vamos a las UCI de nuestro país, todavía más elevado. ¿Okay? Y aquí empieza el problema de resistencia a carbapenémicos a ser más importante. Ertapenem 10-12% y Mimero 10%. Cuando uno ve estos porcentajes de resistencia a los 3 carbapenémicos en enterobacterias con estos valores similares, lo más probable es que esta resistencia sea por carbapenemasa, enzimas que hidrolizan a los carbapenémicos y que hoy en día son el principal mecanismo de resistencia en gran negativos y el mecanismo de resistencia de mayor impacto clínico en el mundo, porque es difícil el manejo terapéutico de este tipo de aislados. Esto es lo que estamos viendo un poco
en Klebsiella pneumoniae. Cuando uno ve el contexto de lo que son las carbapenemasas en el mundo, fíjense cómo vienen aumentando de manera importante en las diferentes regiones, y donde más se están reportando, no hay duda que es Latinoamérica. Cuando uno revisa el tipo de carbapenemasa, hay dos tipos fundamentales: serino carbapenemasa, tienen en su sitio activo residuos de serino, y métalo beta-lactamasa, requieren cofactores metálicos en su sitio activo. Hay diferentes tipos: KPC, la más importante en toda la región y también en Venezuela, y las metaloenzimas aumentando de manera importante en la región y también en Venezuela. Hoy en día es relevante saber el tipo de enzima, conocer si es una KPC, conocer si es una NDM o una PIN, porque el manejo terapéutico o las nuevas opciones terapéuticas que han surgido en el mundo van dirigidas contra ciertos tipos de estas enzimas. Entonces es importantísimo conocer allí el mecanismo de resistencia. ¿Ok? Continuamos acá. Cuando vemos un poquito el comportamiento de estas carbapenemasas, una publicación también bastante reciente, 2021, y fíjense lo que está circulando en Klebsiella pneumoniae, principalmente carbapenemasa del tipo KPC. ¿Ok? Fíjense, prácticamente 80% de las carbapenemasas que circulan en las Klebsiella son del tipo KPC, un porcentaje más bajo tipo VIN, y aumentando las NDM, lo que venimos viendo en la data. Esto es data nacional y importante tenerla allí presente. Acá tenemos evidencia de NDM, una metaloenzima de New Delhi, y igualmente evidencias de KPC. Esto es un grupo de Maracay, reporte de nuestro país, publicación del 2021 también. Cuando hacemos un poquito el análisis de epidemiología molecular, también vemos que dentro de estas KPC que circulan de manera importante, están asociadas a transposones y por ello se diseminan de manera importante. Y hay un grupo clonal que es el GC258, que es el que más se disemina en el mundo y el que también hemos detectado en nuestro país. Entonces, data nacional también. Entonces, con mucha frecuencia este tipo de aislado. Y hay una alarma que sale desde Argentina también durante el 2021 y muy vinculada al tema de la pandemia, que es la coexpresión de carbapenemasa. ¿Ok? Y fíjense que todo esto es en el contexto del COVID-19. Es un real dolor de cabeza, porque cuando tenemos esta coexpresión de serino, carbapenemasa y metalo, se dificulta todavía más el manejo terapéutico. Y es lo que se está viendo. Nos preguntamos entonces si esto también se ha reportado en Venezuela, y desde hace unos cuantos años se dio la primera evidencia. Fue uno de los primeros países en demostrarlo, al menos en la región, 2015. Fíjense, KP6-VIN, un mismo aislado de Enterobacter cloacae, y recientemente también 2020 se evidencia KPC junto a NDM también. Y es lo que estamos viendo en el mundo y cómo se está movilizando, sobre todo en la región, este tipo de aislado. Si revisamos un poco la data de Atlas de Klebsiella pneumoniae, entonces igualmente un 25% de BLE, acá un reporte un poco más bajo. La data que más se aproxima a lo que vemos en la realidad es ese 35-40%, 6 a 9% de resistencia a carbapenémicos. Y cuando revisamos este antibiótico nuevo, ceftazidima avibactam, y el avibactam inhibe serinoenzima, es decir, que inhibe KPC, pero no inhibe metalo. Entonces, cuando uno ve resistencia a ceftazidima avibactam, lo más seguro es que sea metaloenzima. Fíjense que hay un 3.8, y esto se puede correlacionar con ese aumento de NDM, que es una metaloenzima. El ND viene de New Delhi, desde allí se ha diseminado por todo el mundo, y el otro porcentaje de esa resistencia corresponde a serinoenzimas, donde KPC es la más importante y que sí es inhibida por el avibactam. Estos aislados lo veríamos entonces sensibles. ¿Ok? Entonces, este es el comportamiento de estas Klebsiella pneumoniae. Cuando nos vamos a Pseudomonas aeruginosa, un comportamiento que no ha variado mucho en el tiempo, una resistencia a carbapenémicos 38-40%, y en menor proporción para los otros betalactámicos antiseudomónicos como ceftazidima
cefepime entre 30 y 32% y pictazo alrededor de un 20%. Entonces, así se ha comportado más o menos Pseudomonas aeruginosa siempre. Y cuando analizamos entonces un poco esa resistencia a carbapenémicos en Pseudomonas, es de diferentes mecanismos. Puede haber producción de carbapenemasas, como en las enterobacterias, pero en Pseudomonas es más importante la combinación de impermeabilidad, de bombas de flujo, de sobreexpresión de enzimas cromosómicas, esa generación de resistencia a carbapenémicos. Cuando uno ve el tema de las carbapenemasas en Pseudomonas aeruginosa cambia y no es como en Klebsiella pneumoniae, donde la principal es KPC. Acá en Pseudomonas es BIN, es decir, metaloenzima, donde los antibióticos nuevos no tienen un rol, al menos desde el punto de vista de monoterapia, porque no permiten o no tienen capacidad de inhibir a estas metaloenzimas. Vemos un poquito la data Atlas, igual, un comportamiento similar a lo que tiene Provenra, resistencia a cestacimia 27-28%, antibióticos nuevos, Ceftazid, Tazobactam, menor nivel de resistencia, y fíjense los carbapenémicos 41-43%. Cuando uno hace este análisis te das cuenta de que probablemente la resistencia a carbapenémicos, cuando hablamos de carbapenemasa, es fundamentalmente por metaloenzimas, por BIN, y eso lo trata uno de analizar por la resistencia que ve tanto a cestacimia como a cestolazoneta-tazobactam. Es más o menos el comportamiento que vemos en estas pseudomonas. Y el otro 50% de esa resistencia a carbapenémicos es combinación, lo habitual que uno ve en pseudomonas aeruginosa, y en este tipo de mecanismos combinados, estas nuevas opciones terapéuticas pueden dar porcentajes variables. Aquí el llamado es, tienes que evaluarlas, no van a ser opciones terapéuticas infalibles, su comportamiento depende mucho del tipo de mecanismo de resistencia. Data de Latinoamérica entre el 2012 y 2015 para este nuevo antibiótico Ceftaxima-Avibactam, 99%, casi 100% de las enterobacterias sensibles a este antibiótico nuevo, y en menor proporción para Pseudomonas aeruginosa. Importante acá es que la resistencia a estos nuevos antibióticos depende mucho del mecanismo de resistencia. Cuando los mecanismos de resistencia asociados son enzimáticos, Ceftaxima-Avibactam pudiera estar aportando más. Cuando los mecanismos de resistencia tienen que ver con bombas de flujo, Cestolazoneta-Tazobactam pudiera estar aportando un poco más. Esto es fundamentalmente en Pseudomonas aeruginosa, que es donde este antibiótico nuevo Cestolazoneta-Tazobactam tiene un rol relevante. En enterobacterias ese comportamiento no es así. El amigo Acinetobacter baumannii, igual, un comportamiento similar en el tiempo, un alto nivel de resistencia a prácticamente todas las opciones terapéuticas, y con fundamentalmente colistin es lo que demuestra un mejor comportamiento. Allí vemos mucho del rol de colistin, droga antiquísima, pero que sigue teniendo importancia, sobre todo en infecciones por microorganismos como Acinetobacter baumannii, donde no hay muchas opciones nuevas de verdad. La resistencia a carbapenémicos en Acinetobacter es por carbapenemasa, pero por un tipo en especial que son las llamadas OXA. Son difíciles, no hay inhibidores hoy en día con fines terapéuticos, y también se han demostrado desde hace muchos años en nuestro país. La data que tenemos en Atlas más o menos similar, fíjense, casi 78% de resistencia a carbapenémicos, seguramente por estas OXA, y tigecyclina manteniendo un buen comportamiento en estos aislados. Alarmas que se han generado en la región, una alarma en Chile, pero que la hemos visto en otros países. New Delhi metaloenzima, ese tipo de carbapenemasa circulando en Acinetobacter baumannii, entonces ojo allí que probablemente también estén este tipo de aislados en nuestro país. Y quería traer esto también, que es el tema de resistencia a colistina, la polimixina, y cómo se está diseminando por nuestra región. Y es que en el contexto de la pandemia y con todas estas infecciones por microorganismos con resistencia extrema, ha visto un uso masivo de la colistina, y Venezuela, en nuestro país, no escapa de esto, porque el manejo de infecciones por gram negativos resistentes a carbapenémicos en su mayoría se viene manejando con colistin en combinación. Se ha aumentado muchísimo la resistencia a colistin, tanto por resistencia cromosómica, por
y también por resistencia plasmídica. Y en esta revisión reciente así se demuestra. Desde 2021 está la orden. Esto es data que evidencia también este gen MCR, que es responsable de resistencia a colistina y plasmídico. Y se ha diseminado bastante en el mundo. En Venezuela se reportó también. Y asociado en un mismo plásmido que tenía una metalobetalactamasa, una NDE. Y aquí hicimos análisis de susceptibilidad. La mayoría de los aislados presentaban valores de concentración inhibitoria mínima por debajo de 2. Ahorita tenemos una tesis reciente en la Escuela de Bioanálisis y se ha detectado que la mayoría están más bien en el rango de 2. Y allí el éxito terapéutico no siempre funciona bien la colistina cuando está en ese valor de concentración inhibitoria mínima de 2. Así que atención con el manejo terapéutico con estos antibióticos. Nos preguntamos por qué la data es el nuevo petróleo y bueno, no hay duda, el manejo de la data, la información hoy en día es clave y fundamental en múltiples áreas y en múltiples profesiones. Acá simplemente le quería mostrar este esquema basado en un número importante de antibióticos que ya están en el mercado y otros que vendrán. Y lo interesante es ver hacia dónde apuntan cada uno de estos antibióticos. Y fíjense que hoy en día se está manejando una cascada de nuevos antibióticos con inhibidores nuevos y que van dirigidos a mecanismos específicos. Hoy en día para el clínico va a ser clave conocer, identificar y entender estos mecanismos de resistencia, porque mucho del manejo terapéutico en el futuro va a ir de forma muy dirigida a nichos específicos de estos antibióticos. Aquí fíjense, todo lo que está en verde es actividad, lo que está en rojo no, y lo que está en tonalidades que puede ser variable. Entonces, hay un número importante de antibióticos y tendrán perfiles de abordaje y de cobertura para determinados microorganismos variables. Yo lo coloco acá que vamos a ir como una especie de terapia antimicrobiana de precisión. Dependiendo del mecanismo, tendré una opción terapéutica mejor que otra. Así que nos vamos a enfrentar a una microbiología y una infectología de muy alto nivel, de mucha precisión y especificidad para esos abordajes terapéuticos. El laboratorio de microbiología hoy en día también muy sofisticado, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, todo robotizado, las técnicas moleculares forman parte del día a día y contribuyen a cortar los tiempos de diagnóstico y tiempos cortos, terapéutica más temprana y toma de decisión clínica y epidemiológica más temprana también. Entonces, es lo que nos depara un poquito el futuro. Y esta era, para concluir, simplemente, esta es una revisión del 2018 del doctor Baño, y él coloca ahí el contexto del clínico, ¿ok? Y de cómo hoy en día es la toma de decisión terapéutica. Y este clínico piensa en la enfermedad de base del paciente, pero también en sus comorbilidades, piensa en su estado inmune, piensa en su función renal. Si sufre un proceso infeccioso, tiene que pensar en la bacteria, pero también en los niveles de concentración inhibitoria mínima, porque tiene que hacer ajustes de dosificación dependiendo de esos valores, porque tiene que entender qué mecanismo de resistencia allí se encuentran estas bacterias para hacer la mejor elección terapéutica, pero también para tomar decisiones en conjunto con los departamentos de control de infecciones, porque hay mecanismos de resistencia con mayor impacto desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, toda esta cascada de información surge de un equipo multidisciplinario, donde el laboratorio de microbiología, donde el químico farmacéutico, donde el intensivista, donde el infectólogo y las diferentes especialidades de la medicina son clave a la hora de esta toma de decisiones. Entonces, no hay duda que estos mecanismos de resistencia tienen impacto clínico, porque las opciones terapéuticas disminuyen y tengo que dirigir la mejor elección terapéutica en un momento dado. Indudablemente, cuando no tengo opciones terapéuticas adecuadas, la probabilidad de mortalidad se incrementa también, y ahí está el impacto clínico de estos mecanismos, el impacto epidemiológico, porque si diseminan y si yo no los controlo, si yo no los detecto, no puedo controlar. Y microbiológicamente, porque toda la información sale del laboratorio de microbiología y tengo que tener herramientas de diagnóstico y un recurso humano formado para ese fin. Entonces, ahí está, este es el contexto de cómo se maneja una elección terapéutica hoy en día.
siempre atento que estos mecanismos circulan en nuestras manos y somos los principales diseminadores de estos mecanismos. Sigue siendo la principal medida de control sanitario y en el contexto de esta pandemia lo hemos podido demostrar cada uno de manera específica. Entonces, hay que lavarse las manos. Y bueno, simplemente un saludo, darle las gracias por el espacio, estamos a la orden. Ahí al principio estaba mi correo para cualquier consulta o simplemente para compartir algún material científico. Estoy ahorita viviendo en Santiago de Chile y bueno, comparto esa foto con amigos que sé que les han dado clases también, como Alfonso, como el doctor Guzmán. Y bueno, seguimos allí a la orden y cualquier consulta simplemente me pueden escribir o a través del doctor Comeña o a través del doctor Guzmán, simplemente a la orden. Gracias. Próximamente recibirás a través de tu email el link para presentar el examen final. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para recibir noticias y más contenidos.